Buenos días familia, feliz martes a todo el mundo, 25 de agosto, últimamente estoy sabiendo hasta el día en el que vivo, esto ya es una locura. Espero que estéis increíbles y nada, vamos con el directo de hoy, que nos toca, muy buenos días Jorge, que nos toca, hola Antonio, buenos días Francisco, hola María Emma. Nos toca un directo muy especial. Los martes decidí hablar un poquito más acerca de la mentalidad que nos va a llevar a conseguir todo aquello que queramos, porque cuando hablamos de mentalidad realmente es súper amplio, pero siempre intento encontrar temas que nos puedan servir para todas las áreas de nuestra vida, ya estemos hablando del área de la salud, como puede ser el entrenamiento, el tema es volver a retomarlo después de haberlo dejado. Y realmente, buenos días Jenny, buenos días Juanito, después de haberlo dejado. Y ese dejado puede ser cualquier cosa, puede ser haber dejado los hábitos de alimentación, haber dejado los hábitos de entrenamiento, haber dejado los hábitos, ¿qué te digo?, de llevarte, o sea, de relacionarte diferente quizá con tu pareja, que puede parecer una tontería. Hoy no me encuentro yo los pelos en condiciones, pero es que me tenía que haber lavado la cabeza. Pues eso, de empezar a llevarme... buenos hábitos con respecto a las relaciones, por ejemplo, o buenos hábitos con respecto a mi trabajo, a mi negocio, a la economía. O sea, la realidad es que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que en cualquier cosa, pues parece que hemos abandonado o llevamos demasiado tiempo en stand-by, o sea, digamos que no es una cosa como puntual, sino que realmente me está costando. Y pasa muchísimo, bueno, yo por experiencia propia y porque trabajo con muchísima gente, es mucho más difícil volver a hacer algo que empezar de cero. O sea, cuando una persona no tiene conocimiento de que se podía hacer algo de una determinada manera, arrancar es genial. Pero cuando ya has parado, volver a arrancar es horrible. Y de hecho, uno de los grandes errores que cometemos cuando hemos abandonado algo es pensar que en ese momento determinado lo dejamos porque no funcionaba o lo dejamos porque no funcionaba para mí. Esto me ha pasado a mí un millón de veces con muchas cosas. No, es que yo no servía para eso o quizá no me gustaba tanto, y lo único que estaba pasando era que en ese momento puntual de tu vida por diferentes circunstancias o por cómo te encontraras emocionalmente, no estabas sabiendo gestionar la situación como para tener los hábitos correctos para que esa cosa funcionara. Pero pensar que al final en prácticamente todas las áreas de la vida es como un ABC. O sea, tú sabes perfectamente cuándo estás siguiendo unos hábitos que te van a llevar a tener una vida más saludable, a tener tu objetivo físico, sabes cuando no lo estás haciendo perfectamente, sabes que muchas veces, por más que busquemos, no hay milagros, no hay truquitos, no hay... si tú estás teniendo buenas conversaciones con tu pareja, si estás siendo atento, atenta, si estás teniendo detalles, tú sabes que vas por buen camino, pero también sabes que hay muchas cosas quizás que podrías estar haciendo con tu pareja que no las haces por dejadez, porque ya te has metido en rutina, en dinámica, en lo que sea, y entonces estás sabiendo que no la estás haciendo y luego va a haber unas consecuencias, ¿no? Y exactamente igual con los negocios, no es que tú no tengas claro cuál es la forma de trabajar, de operar, de publicitar, de crear tu contenido en las redes sociales, no es nada de eso, es que simplemente perdiste la rutina y hay que retomarla. Entonces, lo que ocurre es eso, que cuando tú tienes que volver a empezar, no partes desde cero, como si empiezas cualquier cosa nueva, sino que partes también con culpa, con frustración y con esa vocecita que te dice, ya, o sea, otra vez igual, otra vez lo mismo, si ya la liaste, pues es que la vas a volver a liar, y ahí estamos en ese bucle de mierda infinito que no nos va a dejar avanzar en prácticamente nada. Os hago una pregunta, ¿vale? Que sería, ¿quién tiene ahora mismo algo que sabe que quiere retomar, pero que cada día piensa, mañana empiezo? O a ver si hay otra manera. Mañana empiezo o a ver si hay otra manera. Os dejo ahí esa pregunta para que la reflexionéis, ¿vale? Y si queréis escribirme en los comentarios, me la escribís, ¿vale? Entonces vamos a hablar del
el problema principal que surge cuando pasa esto, ¿no? Y es que una cosa es decir, he dejado de entrenar, ¿vale? Puntualmente, ahora yo qué sé, el verano, he dejado de entrenar o he dejado mi hábito saludable, y otra cosa muy diferente es decir, es que yo nunca soy constante. Y os voy a desmontar porque al final todo va de hacerle entender a tu cabeza. Yo pongo siempre el símil, ¿no? Tenemos el angelito aquí y el demonio aquí. Entonces hay veces que va ganando el demonio y todo el rato está como machacándote y diciéndote todo lo mal que lo haces y lo horrible que eres por dejar de hacer ciertas cosas, pero luego tenemos el angelito que tenemos que reforzarle, porque si no nuestra mente se va rápido al demonio, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que si no estás planificando tu éxito, y éxito me estoy refiriendo a cualquier ámbito, estás planificando tu fracaso, porque en otros directos hablábamos de cómo la mente siempre funciona de la siguiente manera. Su función principal es que sobrevivas. Recuerda esto, tu mente lo único que quiere es que sobrevivas. A tu mente le está dando igual esa calidad de vida con la que tú puedes estar sobreviviendo. Y dentro de esa supervivencia se va siempre a intentar alejar del dolor, de todo aquello que le genere un poquito más de desgaste energético, que le genere un poquito más de estrés, y se va a intentar acercar al dolor. Y ahí es donde vienen el 90% de los problemas que tenemos en esta vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no hacer ciertas cosas que hacerlas. Pongo ejemplo, es mucho más fácil comer azúcar, que al final le genera placer al cerebro, que no comerlo. Es mucho más fácil ver una serie en Netflix que leerte un libro que te vaya a aportar algo, porque ese libro que te vas a leer te va a generar tener que estar razonando, un pensamiento, algo que le estás requiriendo energía. Es mucho más fácil estar a tu bola y no llamar a tu pareja para ciertas cosas, porque como sabes que en algún momento puede haber una discusión y tal, pues es mucho más fácil no hacerlo. Entonces nuestro cerebro, o igual con, o sea, siempre pongo ejemplos, ¿no? O igual con el negocio. Es mucho más fácil no grabarte en redes sociales y hacer que la gente te conozca que hacerlo y exponerte a la opinión pública. Y esta la hablo por mí, o sea, esta me ha pasado infinidad de veces. Entonces, tenemos que tener claro que eso funciona así. Entonces, si todo el rato dejamos estar, el de aquí, el demonio, el que está torturándote continuamente. Entonces hay que reforzar al angelito. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona tu cabeza, entendiendo cómo funcionan tus neuronas y cómo está pasando todo eso, para que dejes de ser tan víctima de todas las circunstancias, porque es cierto que tú no puedes controlar todo lo que está pasando a tu alrededor. O sea, si realmente hay una crisis social, económica, lo que sea, tú no la puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo tú decides gestionarla, si vas a entrar en pánico, si decides, bueno, pues dentro de lo que tengo voy a hacer lo mejor que pueda, si decides, si eres capaz de empezar a soltar un poquito más el enganche a las redes sociales, de escuchar mierdas negativas, que es de lo que más tenemos, porque genera, es otro de los mecanismos del cerebro, ¿no? Genera que tú estés enganchado todo el tiempo, y eso lo saben los medios, lo saben las redes sociales. Entonces, por eso siempre hay mucho más contenido de ese que de otro tipo de contenido, como el que estoy intentando crear aquí, que haga que tu mente esté mucho más fresca, mucho menos inquieta, mucho más feliz, ¿vale? Entonces, lo que decía, ¿no? Que hay que intentar reforzar a haciéndole entender a tu mente que estás metida en un bucle del que podemos salir. Así que el problema real, el primer problema real que tenemos es cuando empezamos a convertir una etapa de nuestra vida en nuestra identidad. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla. En el momento en el que empiezas a hablarte mal o a pensar que eso va a ser tu normalidad. Y te pongo un ejemplo. Realmente hay muchísima gente que dice, yo no soy constante. Y a mí me gusta desmontarlo de la siguiente manera. Si tú tienes un hábito, y te pongo un ejemplo que quizás sea el más fácil, el hábito de lavarte los dientes todos los días de tu vida, y tú no fallas a ese hábito de lavarte los dientes, excepto causa de fuerza mayor, que no tienes el cepillo de dientes y está fuera de casa, no lo sé, tú sabes ser constante,
¿vale? Lo único que está pasando es que tu angelito, el de aquí, no ha entendido todavía suficiente, porque para que lo entienda hay que esforzarse durante cierto tiempo. Tu cerebro no ha entendido todavía la importancia que tiene que tú lleves ese hábito a cabo. Quiero decir, por ejemplo, cuando un hábito viene desde pequeñito, que los que se esforzaron probablemente fueron nuestros padres en que ese hábito se llevara a cabo, ¿no? El de no fallar lavándonos los dientes. Tú a día de hoy haces automáticamente ciertos hábitos y eres hiper constante en ellos. Pero cuando tú tienes que generar nuevos hábitos y nuevas conexiones neuronales y nuevas cosas integradas en tu vida, hay que esforzarse un tiempo, y a este de aquí no le gusta, al demonio, para los que estáis entrando ahora, ¿vale? Estamos hablando aquí, tenemos un demonio, aquí un ángel. No le gusta generar nuevos hábitos por lo que decía, porque lo que está intentando es alejarse de todo aquello que le provoque dolor, estrés o desgaste energético. Pero sí te viene bien, y tú lo sabes, y los científicos y todo el mundo sabemos que hábitos son los que te vienen bien, ¿vale? Entonces, para tú volver a crear, o sea, para tú crear un hábito nuevo con constancia, es a este al que hay que convencer, ¿vale? A nuestro angelito. Que entienda que hay que esforzarse porque hay que esforzarse y que pueda vencer a este el tiempo suficiente, que se dice 21 días. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho los retos de 21 días porque se sabe que cuando tú empiezas a conectar neuronas nuevas, al final todo esto es un tema de conexiones neuronales, cuando tú empiezas a conectar neuronas, es a los 21 días que se establecen, pero son conexiones que son muy inestables, ¿vale? Son 21 días para empezar a generar el hábito. Son estudios científicos, ¿vale? Los podéis buscar si queréis. Pero realmente para que eso se consolide en el tiempo, tienen que pasar muchos más meses y muchos más años. Si no, es muy fácil volver a tu rutina de antes. Si tú a una persona que no tiene el hábito de lavarse los dientes, hoy la intentas obligar a que se lave los dientes, te aseguro que ya siendo adulto y habiendo pasado, probablemente lo haya intentado muchas veces, no lo vas a conseguir a menos que entienda por qué tiene que esforzarse en hacerlo, ¿vale? Luego, entonces, partiendo de ahí, que sería la premisa inicial, ¿vale? Que el problema es que se ha vuelto nuestra identidad el pensar que ya no vamos a ser capaces de conseguir ese hábito que queremos conseguir. Vamos a hablar de unos cuantos puntos que nos puedan ser de ayuda para desarrollar todos estos hábitos de nuevo, si es que en ese momento te pasó que, sobre todo estoy hablándole a ese perfil, ¿no? La persona que nunca ha tenido el hábito es fácil, pero la persona que sí lo ha intentado es a la que le estoy hablando y a la que está frustrada o a la que se quiere rendir. Entonces, punto número 1, nunca intentes volver al nivel en el que estaba, ¿vale? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú tienes recuerdo en tu mente de que de pronto hace un tiempo estabas haciendo 4 o 5 días de entrenamiento diario a una intensidad determinada, estabas comiendo perfecto, no te estabas saltando una sola comida, no caía nada que no fuera saludable, con el tema de la alimentación, ¿vale? Tú no puedes volver a ese ritmo. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar desde donde estamos ahora. Tendrías que ser sincero o sincera contigo misma y decir, vale, pero ahora cómo me encuentro en mi estado físico, o sea, cómo me siento emocionalmente, qué pequeño hábito puedo incorporar. Si son solo 20 minutos de ejercicio, son solo 20 minutos de ejercicio. Si es que voy a empezar a no saltarme comida, voy a empezar a no saltarme comidas, pero no me puedo quitar ahora de pronto que todos los días me comía un dulce, por lo menos voy a dejarlo un día a la semana. Si no tenía hábito con el tema de la mentalidad, me tengo que leer un libro y ahora yo antes me devoraba los libros y ahora no me... Vale, pues cógete 1 o 2 páginas de un libro. Si tienes que empezar a generar, no puedes pretender que ahora tu pareja esté enamoradísima de ti o una relación que quieres retomar de un día para otro y ahora estamos todo el día hablando. No va de eso, va de coger pequeños fragmentos de todo eso que sabes que tienes que hacer y empezar a incorporarlo. ¿Qué ocurre aquí? También lo hablábamos en el directo anterior, que nuestra mente, como todo el rato, subestima el largo plazo y sobreestima el corto plazo. Quiero decir, cuando hablamos de pequeños hábitos mantenidos en el tiempo, tu mente de pronto dice, uff, qué lejos, qué difícil, hasta que yo me vuelva a poner a ritmo. Y cuando tu cabeza entra en el qué difícil, ya has perdido, porque está actuando
está actuando el demonio, el ego, lo que tú quieras decir, el que te está diciendo no puedes. Porque cuando algo me va a requerir un poquito más de tiempo del que yo pensaba, corta, o sea, no quiere ese esfuerzo, porque además se acuerda de que se fracasó, de que dejó ese hábito y que se frustró, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, si decimos, bueno, pero si yo en su momento dado estuve haciendo mis 5 horas de ejercicios semanales, pues es que yo sé que eso puedo hacerlo, sí puedes hacerlo, pero no ahora y no probablemente este mes. O sea, llegarás de nuevo a ese objetivo, pero tienes que empezar poco a poco y dándole a tu mente y a tu cuerpo real lo que es capaz de digerir en este momento. Una cosa buena que tiene, oye, buenos días, una cosa buena que tiene el que ya en su momento hayas tenido una condición física o un hábito determinado, aunque lo perdieras, es que en cuanto vuelvas a reactivar esas conexiones neuronales, o por ejemplo con el tema de las redes sociales, si trabajas también con redes sociales, os pongo mi ejemplo, o sea, si es que no me tengo que ir más lejos. Llevaba mucho tiempo diciendo de qué hablo ahora en redes sociales, ¿no? Como que no me veía con esa soltura. Y sin embargo, en cuanto empecé a darle al botón y decir, venga, sí, voy a intentarlo, el cerebro sabe perfectamente lo que tiene que hacer y empieza a conectar las neuronas y ya está, y no tiene mucha más historia, ¿no? Pero si no sabes que esto funciona así, te vuelves víctima de las circunstancias y entonces cuando has perdido porque pierdes tu poder personal y te has identificado con esa persona que simplemente la cagó en un momento dado. Dice por ahí Jorge que el método Kaizen, que se llama en Japón hacer pequeños hábitos de forma continua sin darnos cuenta, acabamos generando el hábito. Exacto, o sea, ese es el kit de la cuestión, pero sin embargo, y más a día de hoy con las redes sociales, con el todo ya hoy rápido, o sea, tiene que ser como que tienes que ser hoy así, mañana Hulk, porque tienes que además demostrarlo en las redes sociales que hoy es así, mañana Hulk, por el camino la mayoría de la gente pierde toda su fuerza, su fe, su confianza tal. Hay un pequeño porcentaje que puede ser que lo logre, pero incluso ese pequeño porcentaje, ¿verdad, Jorge? Que estemos hablando de esto, a veces incluso lo está haciendo a costa de su salud, porque es tan fuerte la cantidad de dopamina que necesita conseguir en un resultado determinado por diferentes circunstancias emocionales que acabamos haciendo verdaderas barbaridades que luego nos van a pasar factura. Y por cierto, es cuestión de tiempo cuando tú no consigas desarrollar un hábito, el hábito que te va a hacer que tengas en el tiempo eso que tú quieres conseguir. Es cuestión de tiempo que en cuanto vuelvas a tener un estrés emocional, unas vacaciones, una crisis de lo que sea, personal o familiar, no solo vuelva al punto de partida, sino muchísimo antes. Y el otro día hablábamos de esto también, ¿no? Por ejemplo, persona que se hace una operación para perder una lipo, un balón gástrico o ciertas cosas. Al final lo que está haciendo es desesperadamente hacer que el cuerpo pegue un cambiazo muy bestia, pero si no tiene el hábito adquirido de una alimentación saludable, es cuestión de tiempo que vuelva a recuperar todo lo que consiguió con ese método, ¿no? Por eso yo siempre hablo de, sobre todo en el tema de la alimentación, el deporte, además conseguir un físico determinado. Sé que a vosotros, quizá a la mayoría, no es lo que más os gusta escuchar, que tenemos que desarrollar un hábito de vida saludable, pero es que es lo único que realmente, cuando digo lo único, es lo único que realmente te va a garantizar que tú consigas tu resultado y que lo mantengas en el tiempo, porque habrás adquirido hábitos de una persona que tienen ese físico determinado, esa actitud determinada o ese tal, y no hay otra manera de hacerlo. Y ahí es donde la mente, como decíamos, no está subestimando el corto plazo, el largo plazo, el no me apetece, es que yo ya lo quería para ayer. Me pasa con mucha gente también, ¿no? Con el tema del negocio, con el tema del equipo. Ya, pero es que sí, o sea, es que voy a tardar mucho en conseguir, ¿qué te digo yo? 3.000 euros. Y como siento que voy a tardar mucho en conseguir 3.000 euros, ni siquiera me esfuerzo. Y es que para conseguir 3.000 euros tendremos que empezar por los primeros 100, por los primeros 500, y tendrás que empezar a aprender y a desarrollar habilidades. Pero como tú que a veces te dices, no, pero es que si yo voy a tardar, yo qué sé, porque cada uno luego tiene sus taras mentales, es que si yo voy a tardar 3 años porque las habilidades que traigo no son como para hacerlo más rápido comparándome con, que sabes tú con quién te estás comparando, ya entonces no me compensa.
bueno, el tema es que tú habrás desarrollado una serie de habilidades que te van a llevar a conseguir unos determinados objetivos y probablemente mucho mayores al cabo del tiempo, pero tienes que ser suficientemente constante y consistente con eso y por supuesto apoyarte siempre en quien te sepa guiar en que tú desarrolles esos hábitos para al final conseguir esos objetivos, ¿vale? Punto número 2, el punto número 1, como decíamos, era no intentar volver al punto en el que estábamos. Y esto hablo, por ejemplo, yo conmigo con el tema de la carrera, ¿vale? O sea, del running. A temporada, por ejemplo, ahora que no paro de viajar y que estoy en montaña, que encima estoy con amigos, que tenemos como 1000 planes, como no consigo hacer una rutina determinada durante 3 semanas seguidas, me está sirviendo hasta de entrenamiento mental, fijaros lo que os digo. Casi que cada 3 semanas siento que vuelvo a empezar porque me tengo que volver a hacer una tiradita a paso de tortuga o una semana de tiradita a paso de tortuga, vuelvo a tener agujetas y demás y digo, jolín, si estaba ya corriendo a un ritmo de, me lo invento, 5:50 y ahora de pronto me pega un parón de X semanas o de X días o de lo que sea y ahora tengo que volver a correr a 7 porque no puedo más, porque me ahogo, la mayoría de la gente ahí dice, pues ya no corro. Si es que no tengo disciplina, es que no tengo tiempo, es que no va de eso, no va de eso, es que va de que tú estás llevando ciertos hábitos que son buenos para ti y a veces estarás aquí y a veces estarás aquí, pero lo importante, a no ser que te estés preparando una media maratón, una ultra o lo que sea, que quizás no puedes fallar en un ritmo determinado, va de que tengas el hábito y el entendimiento suficiente de que ya está, pues hoy lo haces lo mejor que puedas, hoy con la condición física de hoy y mañana lo mejoraremos. Dice por aquí Jorge, pero luego nos conformamos con cobrar el salario mínimo el resto de nuestra vida. Claro, pero aquí volvemos a lo que estábamos diciendo, que como nuestra mente se va a intentar alejar del dolor y se va a intentar alejar al placer, lo más fácil que existe para la mente humana jamás es emprender. Jamás es emprender. Lo más fácil para la mente humana es un trabajo en el que yo no tenga que pensar mucho, que el que está pensando es tu jefe, que te organiza lo que tú tienes que hacer lo más mecánico posible, tú tienes que cumplir con un cierto tal y como tu estrés no es tengo que trabajar para ganar, sino que sé que haciendo un trabajo mínimo me van a pagar X, eres capaz de acostumbrarte a una vida precaria o una vida mínima, porque tu mente está tan entrenada a que sea otro el que está pensando, el que está sufriendo, el que está peleándose con Hacienda, que por cierto también es el que más gana, pues en consecuencia, porque lleva otro. Yo sé que los jefes los tenemos súper martirizados. Yo, gracias a Dios, no soy jefa de nadie, pero los jefes no están bien vistos. Pero es que es real, el jefe siempre gana más, habrá muchos tiranos, pero gana más porque es el que lleva la carga, el que lleva el caos aquí, el que lleva el conocimiento aquí. Si tú al final lo que has decidido en tu vida es dejarte hacer, por así decir, para no pensar mucho y cobrar a final de mes, eso es lo que vas a tener toda tu vida, pero eso es lo que vas a tener, o sea, ya no se aspira más, ¿no? O tú decides que al final el dinero de la única, o sea, la forma de ganarlo no es la única, quiero decir, tú ganas dinero cuando das un servicio que a la gente le viene bien, ¿vale? Cuando tú consigues que haya algo que tú tienes o que tú puedes aportar, por ejemplo, Jorge por aquí es masajista, ¿no? Osteópata, él tiene un conocimiento, algo que sabe que puede poner en práctica con la gente, que va a tener unos resultados y por eso le pagan. Pues por eso nos pagan a todos, cada uno en lo que se esté dedicando. Ahora, ciérrame la puerta, Carmen. Sí, es que estoy viendo que no. Gracias. Eso, si tú eres capaz de poner valor en la vida de los demás, en el mercado, para muchas más personas o abarcar muchas más áreas o muchos más ámbitos, pues consecuentemente y que te des a conocer en condiciones, porque si no te conoce nadie ya puedes ser el mejor del mundo que no vas a ganar dinero, a día de hoy además hay que ser experto en marketing, pues no vas a tener la retribución económica, eso porque no estás llegando a más personas, ¿vale? El dinero siempre es una consecuencia de a cuántas personas soy capaz de generar Hay veces que eso que están aportando es un perjuicio, como puede ser, sin meterme mucho en follón, ¿no? En el mundo de
lo diré, las drogas, no quiero decirlo aquí porque no sé si me van a bloquear el directo, ¿no? Obviamente es una catástrofe, pero como están aportando a gente que quiere eso, pues por eso al final ganan el dinero que ganan. Pero hay una cosa, y esto ya no tiene nada que ver con el tema, yo siempre digo que todo lo que se genera que no es por el bien propio y común, y propio, acaba pasando factura, por mucho que pueda parecer en un momento determinado que están hinchando de ganas dinero, que lo que tú quieras, pero robando o haciendo malas cosas por la sociedad, por las personas. Creo que al final el final es muy amargo de todo ese tipo de personas, y historias tenemos así. Así que bueno, punto número 3 para volver a retomar hábitos es que busquemos una primera victoria y no una transformación, que esto es todo lo que vengo diciendo todo este tiempo. Pequeños hábitos que te hagan recordar cómo te sentías cuando sí que estabas haciendo eso bien, ¿vale? Pequeñas cositas. Yo, pongo el ejemplo de mío con mi trabajo. Yo puedo estar sintiéndome que quizás no tengo muchas ganas de trabajar o no me estoy sintiendo bien, con la autoestima correcta o lo que tú quieras, pero de pronto cuando tengo una sola persona que me escribe, que quiere empezar a cuidarse, que quiere empezar con la actividad, que quiere lo que sea, a mí me cambia la energía completamente. Porque tienes algo bueno que volver a hacer por esa persona, tienes algo que aportar, tienes algo que hacer, pero claro, para que eso pase, tengo que hacer mi hábito de hablar con gente para que me conozcan, para que sepan que lo que tengo entre manos, que puedo, Simba, por favor, que puedo ayudarles y con eso que decidan empezar. Entonces no es una cosa antes que la otra, no es que por arte de magia a mí ahora me vaya a llegar un cliente por mi cara bonita, ¿no? Tengo que hacer un trabajo, tengo que inspirar a esas personas que están buscando cuidarse o que están buscando lo que sea, para que entiendan que yo les puedo ayudar, y luego por eso nunca va la motivación antes que la acción. Siempre la gente cree que no, porque no estoy motivada. O sea, no empiezo a cuidarme porque no estoy motivada, o no empiezo con lo que sea porque no estoy motivada. No. Es al revés. Una pequeña cosita con respecto a eso, y la motivación sale de esa pequeña victoria que tú obtienes al haber empezado a hacer algo, aún sin motivación, pero con disciplina, que va a hacer que te acabe, vuelve a arrancarse el ciclo. Y ya por último, importante, tenemos que profundizar un poco en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué nos está costando tanto volver a lo que sea que queramos volver? Por la vergüenza de haber, porque aquí está el demonio que tenemos aquí en este lado, está a tope con el látigo, y el látigo cada vez me encuentro que lo tiene la gente mucho más desarrollado. Todos, ¿no? Todos tenemos un látigo, un autolátigo que nos estamos pegando ahí, pero bien mucho más desarrollado. Pero la verdad es que de todo lo que voy a decir ahora está en tu cabeza. O sea, no, de verdad que la mayoría de la gente de tu entorno, y si analizamos la gente de tu entorno y es así, entonces te diría simplemente cambia de entorno, ¿vale? Porque ese entorno no te está ayudando ni un poco, pero se puede hasta cambiar de entorno. Pero lo normal es que no sea tanto lo que viene del exterior, sino lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Y te digo algunas, porque puede haber desde vergüenza por haber abandonado, miedo a volver a fracasar, comparación con tu versión anterior o comparación con otras personas, perfeccionismo extremo que te tiene bloqueada en eso que quieres hacer, y al final no acabas haciendo nada por no saber hacerlo perfecto, pensar que ya vas tarde en la vida por tus años, por tu hormona, por lo que sea, ¿no? Me pasa mucho con gente en periodo de menopausia, que tengo personas que están en su mejor momento de su vida, periodo de menopausia, y otras que ni siquiera se deciden arrancar porque se han comprado que es el periodo de menopausia. Entonces yo ya he perdido la batalla y nada más lejos de la realidad. O lo que decía de esperar a recuperar la motivación, que creo que es una de las cosas que más hundidos nos tienen. Esperar a estar motivados es una de las cosas que hacen que menos pasemos a la acción, ¿vale? Así que muchas veces no estamos evitando volver porque no queramos hacerlo, estamos evitando volver porque no queremos enfrentarnos de nuevo a la sensación de haber fallado. Y ahí tienes que analizar, porque tienes que volver a poner en perspectiva, entender que volver no borra el fracaso de antes,
pero sí que alarga la distancia entre donde estás y donde quieres estar. O sea, no volver, no borra el fracaso. O sea, si tú ya fallaste, eso ya no va a cambiar. Pero no volver a lo que sabes que tienes que hacer, está alargando mucho más esa distancia, ¿no? Y entre donde estás y donde quieres estar. Entonces tienes que empezar a tomar esas decisiones. Entonces, hay momentos en los que volver solo o sola te va a costar mucho, y más si miramos todo lo que hayamos mirado en el pasado, las veces que hayamos fracasado con la dieta, las veces que hayamos fracasado con, no sé, con lo que sea que hayamos querido hacerlo. Por eso es súper importante ayuda, que alguien te ayude para volver a empezar, ¿no? Para volver a crear de nuevo ese hábito, ajustar de nuevo a tu vida, ayudarte. O sea, al final yo lo que intento hacer siempre es ayudarte a bajar un poquito las expectativas, a que no te frustres tanto, a adaptar el punto de partida, a recuperar la estructura, decidir cuál es el primer paso, evitar ese todo o nada, ese punto de perfeccionismo, rebajarle un poco al látigo, ¿no? Que traemos todos y que nos estamos pegando pero bien fuerte. En uno de los directos contaba como una de las chicas, bueno, me ha pasado con 2 o 3, me decían, agosto no estoy haciendo nada, Noelia, pero lo estoy disfrutando lo más grande. Y para mí eso contaba que era, porque de hecho incluso me emocioné, contaba que es un exitazo, porque que ellas ya tengan clarísimo que el 1 de septiembre arrancamos, pero que no se estén machacando todo el mes de agosto por haber fracasado, como han estado años de su vida haciéndolo. Para mí es un logro, un éxito, ya no de resultados físicos, sino de éxito, en cambio de mentalidad, que es brutal, porque eso ya es para ti, o sea, real. Eso es lo que te va a hacer que vuelva el 1 de septiembre y sin más, ¿no? Sin vergüenza, sin miedo al fracaso, simplemente con otras cosas en la cabeza. Así que bueno, gente, como siempre ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, algo que queráis comentar, por aquí estoy siempre disponible. Dejo el directo guardado, este directo se quedará 24 horas y que no importa, de verdad, que no importa las veces que hayas parado, que mientras vuelvas, tu historia todavía no ha terminado. No necesitas volver a ser quien eres, sino necesitas empezar a cuidar quién eres ahora. Así que nada, gente, que tengáis muy feliz martes. Nos vemos por Stories, nos vemos por los Reels. Besazo enorme. Chao, chao.